Pero vamos a escuchar aquí a nuestro buen amigo que nos va a ir comentando acerca de esta encuesta que esta mañana, jóvenes que concluyen la universidad en el estado de Morelos. Ahí, bueno, ahí está esta primera imagen de las diferentes carreras. Y bueno, yo creo que se debe de hacer algo ahí, para meterle atención a todo esto. Amigo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Rubén. Buenos días, auditorio. Sobre todo, un tema bastante eh, adolorido, principalmente para las juventudes, porque Sí. es algo muy latente. Aparte de encontrarse en una situación económica bastante complicada, la mayoría de los jóvenes estudiantes, porque para ser preciso, los estudiantes universitarios son los que menos apoyos económicos reciben en todo México, ¿eh? En todo México. Aquel joven que llega a una universidad es el que menos apoyo económico por parte de las autoridades o instituciones gubernamentales o educativas reciben. Mas, sin embargo, estos datos que tenemos aquí, estoy hablando de septiembre del 2023 a agosto del 2025. 16,588 jóvenes que egresaron de cualquier universidad, tanto pública como privada, en el estado de Morelos. Estamos hablando solamente del estado de Morelos. Esas son las carreras que se tomaron en cuenta dentro de los datos oficiales que tanto las instituciones, aclaro, las instituciones han informado como parte de la Secretaría de Educación Pública Federal tienen datos proporcionados. Y sumado a lo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha dado sobre los recelos o los jóvenes que han dejado de estudiar durante todo ese proceso educativo. Esa es la información que nosotros recabamos. Estos jóvenes son los que tienen en la carrera de Derecho, en la carrera de Administración y Contabilidad, en la carrera de Medicina, en las carreras de Ingenierías Técnicas que hablamos del Tecnológico de Cuautla, del Tecnológico de Zacatepec, entre otras universidades que tienen carreras técnicas. Y otras pequeñas que son, por ejemplo, zooveterinaria o biología, que son de las carreras con menos ingresos y egresos que tiene en el estado de Morelos. Oye, y de estos jóvenes que has detectado o que tenemos aquí conocimiento que han egresado o concluido su carrera, ¿cuántos se titulan? En la siguiente página, ahí damos los datos. Exactamente, aquellos que llegan a titularse. Ese es un porcentaje bastante bajo. Comparado con lo anterior, ¿no? Comparado con lo anterior. Sí está... Exactamente. Estamos hablando ya de las mismas carreras que teníamos al principio. Aquí son exactamente el porcentaje de titulación o que tienen en trámite su cédula profesional. Oye, y bueno, han encontrado aquí, pues, con problemática, pues, para poder realizar este último trámite, porque también hemos tenido conocimiento de algunas universidades que han estado con esta situación, que se ha estancado ahí el avance para que muchos puedan realizar su titulación. Ese es uno de los principales, casi el 40% de los jóvenes, entre 35 y 37% de los jóvenes que egresaron de una universidad, su principal problema que tienen es económico. Sí. Su segundo problema, que es un 26-28%, es lo de la titulación por medio de tesis o examen final, o examen para titulación. No lo llegan a pasar. Y el resto son titulados ya en proceso, están realizando algún proceso. La lámina de este tema no la traje, pero ese es el dato. ¿Qué pasó, Chadín? ¿Qué pasó, Chadín? Estás despertando una base de fans aquí en nuestro programa porque tu información viene a reflejar temas polémicos y que indiscutiblemente pueden incomodar a muchos porque las cifras no mienten, los números no mienten y a diferencia de las cifras oficiales del gobierno, aquí sí no están cuchareadas, como dice don Pablo, ¿eh? Aquí tenemos algo muy importante. La mayoría de los jóvenes, por eso hicimos el tema del septiembre del 2023 a agosto del 2025, porque a finales del 2025 se propuso la reforma y se aprobó. A partir de este momento, de este proceso de terminación o de este año de conclusión de la universidad, ya no va a ser necesario los exámenes ni los procedimientos de titulación. Terminas, te titulas. En base a las creo que educativas que hay a partir de noviembre del 2025.
Digo, todo el mundo entiende el tema del negocio de la titulación, por algo nunca se ha querido legislar en contra de esta situación y más porque ahí sí te puedo decir claramente que son los sindicatos de maestros que están bien metidos en este tipo de situaciones. Recordemos que no hace mucho en Morelos, en junio del año pasado, destituyeron a esta persona que se encargaba de firmar las titulaciones y llegó otro nuevo que sepa la chingada que está haciendo, ¿no? Pero aprovechando el comentario de los jóvenes y los estudios, resulta ser que China ha cerrado aproximadamente 16 carreras y esto por la inteligencia artificial. Y hablamos desde economía y comercio internacional, sociología, estadística aplicada, contabilidad, porque resulta ser que ya para China es, oye, ya no me sirven más nuevas generaciones en estas carreras. Necesito nuevas carreras que vengan a adaptarse a los tiempos de hoy en día. Y esto que acabas de mencionar justamente viene a presentar un foco de debate muy interesante porque en México el tema de la oferta educativa, al menos de las nuevas corrientes tecnológicas o de estudios que realmente van a representar dentro de esta globalización oportunidades reales de mercado, no están accesibles en universidades tan públicas. ¿Y esto a qué voy? Estados Unidos, por ejemplo, ya dejó de buscar andar titulando en manera excesiva a licenciados, contadores, está buscando a programadores. El tema de la programación, por ejemplo, y te lo dicen los principales multimillonarios que irónicamente tienen de empresas tecnológicas, te dicen programación, el coding, hay que saber codificar. El código, el saber codificar es el futuro en todo el mundo si es que aspiras realmente a entrar en esta globalización. México, lamentablemente, aunque haya estado haciendo esfuerzos, solamente encuentras ese tipo de ofertas educativas en ITAM, Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, que son empresas que entienden hacia dónde va la globalización y todos los retos que esto va a implicar y las nuevas áreas de oportunidad que se van a presentar y ofertan estas carreras. Lamentablemente, esa oferta académica para muchos es inaccesible. Y cuando las encuentras en universidades públicas, como la UNAM, etcétera, etcétera, el cupo es muy limitado y está restringido a ciertas limitaciones. Entonces, por donde la veas, nos está cargando la fregada. Pero eso sí, el pueblo es sabio. Don Sergio, en la próxima lámina que te voy a mostrar, es exactamente a dónde va la mayoría de los jóvenes. Esta lámina es exactamente donde se dedican todo ese potencial de 5,000 jóvenes titulados con cédula profesional. Ese es el nivel de ese es el nivel de empleo en el que se encuentran. Es muy bajo el porcentaje, si te das cuenta, más del 60% está en desempleado completamente, no ocupa ningún puesto, ni trabaja en la iniciativa, ni como trabajador, ni como obrero, ni nada por el estilo. Pero hay un dato muy importante. En Morelos, muchos jóvenes titulados ya con cédula profesional, hoy en día muchos, la cantidad exacta varía entre el 3 y 2% de los que se encuentran en titulación. Se encuentran como influencer en el estado de Morelos. Están viendo esa viabilidad social, de red social, que se incrementa dentro del estado, no nada más en el estado, sino en el país. Pero en el estado de Morelos estamos hablando de esa cantidad aproximada. Y bueno, Chadim, si me vuelvo un chayotero del gobierno, o sea, contratos por 30 millones de pesos, pues ¿quién no se va a querer meter de influencer, Chadim? O sea, digo, también hay que decirlo, y sí es cierto, el tema de las redes sociales está representando cada vez áreas de oportunidad para muchas personas que en su momento por las vías tradicionales jamás habrían alcanzado. Hoy tenemos el claro ejemplo de Luisito Comunica, que no estaba en temas de las televisoras tradicionales y empezó a ser algo emergente por fuera. El Wherever Tomorrow, o sea, ya cuántos influencers no hay, mucha gente vive del tema de las redes sociales. De hecho, se está volviendo una utopía, porque muchos lo están intentando sabiendo que no es tan sencillo y aparte el nivel de compromiso y de dedicación y que no todos entienden el nicho de mercado del ocio, son capaces de acceder, ¿no? Sin embargo, esto que acabas de mencionar creo que también es muy interesante porque pues es algo muy cierto y es una cruda realidad. Tener un título no garantiza efectivamente que ya tengas un trabajo como anteriormente en generaciones de mi padre, digo, hay que decirlo, salías de la universidad y prácticamente te acomodabas en cualquier lado, ¿no? Porque estábamos en una economía creciente, pujante. Hoy no hay inversiones en nada de ni madres, hoy no estamos desarrollándonos, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha venido siendo, desde que llegó Morena al poder y aunque les duela, es cierto, estábamos con el Lord Peña creo que en el 3, 4% y llegó López Obrador y no, o sea, empezó a la baja, al grado que llegó a decir, pues es que son términos neoliberales que deberíamos desaparecer y pues bueno, tristemente nuestra presidenta
nuestra científica, nuestra doctora que entiende de estadísticas, pero por lo visto ni madres de economía, sigue sin poder revertir la situación y por eso el tema del fracking viene siendo tan escandaloso. El fracking justamente recordemos que puede representar inversiones de miles de millones de dólares a costa de romperle la madre al medio ambiente. Ella habla y dice, la científica que no entiende a veces ni sus propios datos, que hay nuevas tecnologías, pero eso también es un gran error. No es cierto, solamente están tratando de matizar una posición que irónicamente su antecesor dijo, no al fracking. Imagínate alguien que ha metido el tema del huachicol fiscal, alguien que ha saqueado al país, alguien que fingió una alianza, bueno, que su política de abrazos no balazos fue una declaración pública y descarada de tengo un pacto con los narcotraficantes, le dijo que no al fracking. O sea, nada más dimensionemos eso. Pero la científica con doctorado dice que sí al fracking. Yo lo veo difícil, espero y sea lo suficientemente sensata para no hacerlo, porque, híjole, Dios y el karma es duro. Hasta aquí mi comentario. Sí, para subrayar ahí el asunto que de verdad es obligado, ojalá que venga, esto les llegue a caer a todas nuestras autoridades educativas, porque estamos sacando comaladas de jóvenes que no tienen oportunidad de incorporarse al mercado productivo y luego también el poco apoyo que tienen también los empresarios para crear más empleos para los jóvenes. Y bueno, 90% lealtad, 10% de eficiencia y conocimiento. Oye, padre, dices que Dios le da alas a los alacranes, pero por lo visto a las ratas le dio hasta 4, porque hijos de su chingada madre, cómo están repletos por todos lados, Digo. Se han reproducido en esta. Rubén, Sergio, auditorio, lamentablemente vuelvo a insistir, el estado de Morelos se encuentra en una situación muy grave con respecto a lo de los jóvenes. O sea, no nada más en la característica de desempleo. Hablo al sector juvenil, no nada más en el caso de desempleo, sino las participaciones, por ejemplo, gubernamentales, como el caso de la Feria Nacional del Empleo que se llevó a cabo aquí en Cuautla y en Cuautla, en Jojutla y en Cuernavaca, no tuvieron el repunte que esperaban. De 2,000 y tantos empleos que se ofertaban, 438 fueron ocupados nada más. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de los jóvenes también buscan, ok, no tengo mi título, pero tengo la carrera. Busco por lo menos un espacio acorde para que me lleve a mi titulación. Ok, no tengo la carrera, tengo la preparatoria terminada, pero tampoco hay oportunidades de desarrollo porque la mayoría entran como cargadores. De hecho, esos fueron las principales ofertas que se dieron. Empresas X en Cuautla ofertaron cargadores, motocargadores, choferes para motocargadores, repartidores, entre otras cosas que muchos jóvenes no pudieron o no quisieron aceptar esas ofertas. No, pues es que imagínate, Chadim, te avientas 4 años estudiando una carrera para terminar de cargador o de repartidor, pues está medio cabrón, pero agrégale también un factor que te ponen en todos lados, que es una condicionante que desconozco por qué. Bueno, no, sí entiendo por qué te piden a veces a 3 años de experiencia para que te puedan contratar. Legalmente. No, espérame, pero ojo, no. Legalmente mis polainas, y perdona que te lo diga así, porque en todo el gobierno te piden mínimo 3 años al menos aquí en el gobierno federal te piden mínimo 3 años de experiencia, y en las empresas te piden 1.5 años o 2 años. ¿Y esto por qué es conveniente? Porque bajo ese pretexto, perversamente te dicen, no tienes la experiencia, pero pues te ofrezco un becario. O sea, te ofrezco el puesto de becario en lo que adquieres la experiencia. Estamos de la chingada, o sea, revisando el sistema, revisando la estructura laboral, te empiezas a dar cuenta que todo está diseñado para someterte, castigarte y arrinconarte en una situación que te implique todavía, aparte de los 4 años que ya perdiste la carrera, y digo perdiste entre comillas, tienes que regalarle casi 3 años más al mentado sistema en condiciones deplorables. No, es que, y todo esto tiene un efecto que impacta en efecto dominó, porque, por ejemplo, los jóvenes tardan más en desarrollarse, los jóvenes tardan más en poder, o sea, si antes poder comprarse una casa era tan tangible, tan posible, o sea, hay gente que ahorita, me voy a meter ya de lleno al tema de ese estudio porque es una cuestión que a mí me ha alarmado muchísimo, el nivel de promedio de edad para comprar una casa ya está casi en los 40 años, cuando antes a los 25, 28 ya podías comprar tu casa. O sea, estamos evolucionando en una sociedad cada vez más tardía.
Y esto impacta de muchísimas formas, porque antes si querías tener 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, ahora nada más quieres tener uno y en sus casos ni uno. Y a eso súmale que ese efecto también viene a afectar a la economía global, porque todos los multimillonarios lo dicen en todos lados. Tengan hijos, nos urge tener hijos, porque el nivel de gente que ya está jubilada y que se está pensionando no está siendo directamente proporcional a la cantidad de jóvenes que estamos desarrollando. Y eso eventualmente nos va a meter en una situación que nos va a colapsar socialmente. O sea, son cuestiones, indicadores bastante alarmantes. Digo, sé que parecen muchos temas, pero gracias a esta globalización, señores, todo tiene que ver con todo y a veces seguirle el paso es difícil, pero aquí estamos echándole ganas. Muy bien, bueno, pues está el asunto, ya ves que es polémico el tema de todo. Bastante esto. polémico, pero Estadística, hay sí. un dato también bueno, a favor de los jóvenes, perjudicial para la economía mexicana, que la acaban de aprobar el año pasado también el Senado de la República y en los Congresos del Estado, una reforma al 123 constitucional, donde obligatoriamente el gobierno federal a todos los jóvenes titulados tiene la obligación de proporcionarle 2 salarios mínimos mientras se encuentra empleo. Que eso la mayoría de los jóvenes no lo sabe, o si no lo sabe, pues ya se lo dimos. Pero ahí está la reforma aprobada, ahí está la reforma aprobada y Hay que buscarla, hay que buscarla. ahí está aprobada. Muy bien, muchísimas gracias, Adil, Gracias, de verdad, Adil. como siempre, muchas gracias.